Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde nos esté viendo. Estamos con unos compañeros acá, con unos amigos que nos interesan estos temas complicados de la astronomía, de la astrofísica, de la física cuántica, teniendo una conversación sobre uno de los temas más complejos que hay. Estoy con el doctor Alfredo Samayoa, quien es médico y cirujano, es especialista en cirugía oncológica y es guatemalteco. Y también con César Rojas, que es profesor de física y divulgador de astronomía, astrofísica, y es de origen chileno, de nacionalidad chilena. Miren, somos profesionales de diferentes áreas, pero estamos hablando de temas que en común nos interesan. Y esto del entrelazamiento cuántico es un tema bastante complicado, estimados amigos, y yo quisiera saber si uno puede expresar este tema del entrelazamiento cuántico en palabras sencillas, comunes y corrientes para que más personas pudieran entender qué es esto del entrelazamiento cuántico, porque a veces solo la palabra ya asusta. Entonces quisiera sus opiniones, preguntarle a los dos, y después ya vamos platicando más. ¿Cómo piensan ustedes que se podría definir el entrelazamiento cuántico en palabras un poco más sencillas y fáciles de entender? ¿Quién es? Bueno, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora o el momento en que nos miren. Pues hablar de física cuántica es hablar de un aspecto que no mucha gente conoce o domina, de la física clásica. La una deriva de la otra. La física cuántica o la mecánica cuántica es una disciplina relativamente reciente del conocimiento de la física. Podríamos decir que se fundó en el año 1900, no en forma intencional, sino que más bien accidental. Se considera para fines prácticos que el padre de la mecánica cuántica o de la física cuántica es un físico alemán llamado Max Planck, que fue contemporáneo de Einstein. En algún momento podríamos pensar que tuvieron un intercambio de ideas estos científicos, estos personajes. En alguna medida, una teoría depende de la otra. Realmente la relatividad de Einstein fue la que desencadenó, la que llevó a la cadena de pensamientos escalonados que dieron origen a la mecánica cuántica. Sin embargo, se considera que Planck hablaba de cuantos de luz 4 o 5 años antes que Einstein enunciara su teoría de la relatividad especial. Entonces aquí hay se crea una especie de paradoja, tal cual la mecánica cuántica, existe una pérdida en el sentido común sobre cuál de las dos se inició primero, pero quedémonos en que es algo que comenzó hace más de 100 años, dependiente de la relatividad tanto especial como general de Einstein, y tiene que ver con el mundo ultramicroscópico, con el comportamiento de los átomos y de las moléculas a un nivel infinitesimalmente pequeño. Podríamos definirlo así. No sé qué piense César sobre esta definición. ¿Qué piensas tú, César? Gracias. Gracias, Alfredo. Gracias, Edgar, por la invitación. Y saludar a todos los amigos hispanoparlantes en todo el mundo que nos están escuchando ante un tema que la mitad más uno del mundo va a encontrar aburrido e inexplicable. La verdad es que mientras me hago eco de grandes científicos que dicen que mientras más sé de física cuántica, me doy cuenta que menos sé de ella. Y es un asunto bastante increíble. Como muy bien decía el doctor Alfredo, este es un mundo fascinante a nivel, decir microscópico, quedamos cortos. Nanoscópico, picoscópico, incluso Fermi, a un nivel muy, muy, muy pequeño. Estamos hablando de que las células se forman por moléculas, las moléculas se forman por átomos, el átomo, en palabras simples, es un núcleo y un electrón, ¿cierto? Pero si nos involucramos en el átomo, vamos a ver a protones y a neutrones, los cuales, a su vez,
están compuestos por partículas elementales, como son los quarks, que aparecen en una tabla donde aparecen todas las partículas elementales. Son 3 generaciones de quarks, principalmente el up y el down, que forman los protones y los neutrones. Como muy bien dice el doctor, se considera a Max Planck el padre de la mecánica cuántica, y ya que había un problema muy grande, que era llamada la catástrofe ultravioleta, ya que se entendía bastante bien el inicio, pero se nos iba el gráfico al infinito y no podíamos bajar en niveles energéticos. Era un asunto bastante terrible. Hay una anécdota de Planck con Jean, que también fueron contemporáneos, donde estaban ellos compartiendo y en un momento determinado se despiden porque no podían resolver esto que era tan tremendo, y Planck se va. A los pocos metros, a Planck se le ocurre y se da vuelta corriendo, y en ese instante Jean abre la puerta porque también se le había ocurrido. Planck plantea un asunto matemático que ni siquiera a él lo dejaba conforme, que tiene que ver con los cuantos, los paquetes de cuantos energéticos de luz, que es lo que recién hablaba el doctor. Y plantea algo que ni siquiera a él lo dejaba conforme, pero que funciona a la perfección. Y hasta el día de hoy nos basamos en esto. Ahora Edgar hablaba de cómo explicar de manera un poco más simple lo que es el enlazamiento cuántico o entrelazamiento cuántico para personas que esto de la física cuántica no lo entienden, y hay unos que lo mal entienden llevándolo al plano esotérico. La física cuántica estudia otras cosas. Entonces, en mi papel de profesor, yo me permití preparar esta pequeña cajita. No sé si la ven. Sí. Entonces, el enlazamiento cuántico, por favor, esto es una explicación muy básica, pero es para que nos comencemos a interiorizar. En esta cajita que me regalaron mis hijos alguna vez, tengo 2 esferas de 2 colores diferentes. Una esfera verde y una azul. La idea del entrelazamiento cuántico es que una partícula puede influir en la otra, y no es que pueda, sino que lo hace, en la otra de una manera instantánea. Entonces, si yo, Edgar, he hecho en esta cajita estas 2 esferas, y luego con mis 2 manos saco ambas sin verlas, y sin saber cuál tengo, una en mi mano izquierda y la otra en mi mano derecha, ¿ya? En mi mano izquierda y en mi mano derecha. Entonces, yo las hago viajar en sentido opuesto, y una llegó a Guatemala y la otra llegó al sur de Chile. Bien, entonces, ¿cómo una puede influir en la otra a pesar de la distancia, si ni siquiera sé cuáles son los colores de cada una? Cuando en Guatemala el doctor Alfredo y Edgar se den cuenta que la que allá es azul, de inmediato, perdón, es verde, de inmediato, esta en Punta Arenas de Chile es azul. El conocer el estado de una partícula me hizo de inmediato conocer el estado de la otra. Cuando nos interiorizamos en cuántica y en entrelazamiento, vamos a ver cosas mucho más profundas. Pero una pequeña ventanita para interiorizarnos es decir que lo que se superpone en cuántica son los estados. Y el estado de esta partícula era verde y el de esta era azul. No sabíamos cuál era, pero en Guatemala, al darse cuenta que esta era verde, en el momento exacto, en Punta Arenas, esto era azul. Muy bien, muy bonito el ejemplo. Muy bonito el ejemplo de las partículas, pero aquí esto nos genera más preguntas y gracias por el ejemplo que está muy, muy didáctico. Y según tengo entendido, las partículas, como tú dices, cuando se sabe el estado de una, inmediatamente se deduce, no sé si se deduce o se sabe el estado del otro. Ahora, se habla de distancias de que pueden estar separadas por años luz incluso. Eso es, esto es así, es decir,
¿Hay algún límite para que estén separadas las partículas, digamos, hasta 1000 años luz o 100 o no hay ningún límite? ¿Se sabe eso? Y esa es parte de las preguntas. Y la otra es, aquí nosotros las teníamos en una caja y es muy sencillo porque las pudimos ver. Pero, ¿cómo podríamos entrelazar dos partículas que pueden estar tan separadas? ¿O eso se tuvo que haber hecho ya desde el Big Bang? ¿Cómo funciona ese el entrelazamiento? Bueno, forzosamente tenemos que revisar otra vez un poquito de historia. Esta descripción tan ilustrativa que acaba de hacer César es lo que se conoce como el entrelazamiento, la teoría o el enunciado de Einstein, Podolsky, Rosen. El EPR. A Einstein, sí, perdón. A Einstein no le gustaba para nada la mecánica cuántica en el sentido de que introducía un elemento de azar o de probabilidad en la física. Y él ideó este asunto del entrelazamiento, según él, como una prueba de que la mecánica cuántica no era algo correcto. Y sin saberlo, él estaba dando un impulso que la reafirmaría como la teoría más acertada en física del siglo XX, incluso más acertada que la relatividad que él enunció. Cuando hablamos de esta sincronización de partículas, especialmente los electrones, no podemos dejar de hablar de la ecuación de función de onda de Schrödinger. Edwin Schrödinger fue otro brillante científico, otro brillante físico, también contemporáneo de Einstein, de Niels Bohr, de Max Planck. Esta generación de físicos de los primeros 30 años del siglo XX realmente es algo prodigioso, realmente. No sé si la humanidad vuelve a ver tantas mentes brillantes juntas al mismo tiempo, ojalá que sí. Schrödinger fue en una ecuación que él pues la trabajó en sus vacaciones, según cuentan los historiadores de la ciencia, fue capaz de describir esta ecuación que es en esencia lo que hace a través del principio de Heisenberg, que es otro de los principios fundamentales y muy confusos que atentan al sentido común de la mecánica cuántica. Recordémonos que Werner Heisenberg, él también contemporáneo de todos los que ya mencioné, nos hace ver que no se pueden medir al mismo tiempo, no podemos saber de dos partículas diferentes, no podemos saber al mismo tiempo su velocidad y su posición. O conocemos una o conocemos la otra, pero no podemos saber las dos. Este es el principio de incertidumbre, que fue lo que a Einstein le desagradaba por completo e ideó esta teoría del entrelazamiento para, según él, insisto, demostrar que no podía ser correcto. La función de onda de Schrödinger del electrón vino a reafirmar el concepto de que la mecánica cuántica es algo que no solo es real, sino que nosotros mismos, nuestra existencia, es una confirmación de que esta teoría existe. Si no fuera por la función de onda de Schrödinger, nuestras moléculas y nuestros átomos hace mucho tiempo se hubieran disgregado y ni siquiera existiéramos como estamos actualmente, como somos actualmente, como una realidad física, como la palpable que nosotros podemos ver. La función de onda de Schrödinger, entre otras cosas, nos dice que los átomos no son partículas, sino que son ondas que oscilan con cierto nivel, cierta distribución de probabilidad alrededor del núcleo atómico. Yo recuerdo cuando hablé de esto hace unos años allá en la Asociación de Astronomía de Guatemala, que las probabilidades de que tuviéramos electrones diseminados en nuestro cuerpo en el planeta Marte, alrededor de la órbita del Sol, en la galaxia Andrómeda, vino a ser algo como que sacudió nuestras creencias más firmes o nos dejó como que situados en un no sé cómo decirlo, la mente ya no daba para llegar a pensar en eso, sin embargo, pues es real. Entonces hay una función de onda entre electrones, es la que vincula a las partículas para que aunque estén en la galaxia Andrómeda y aunque estén aquí en Guatemala, puedan vibrar al unísono los electrones, o sea que la información para que uno gire a la derecha y el otro a la izquierda, uno aquí en Guatemala y otro en la galaxia Andrómeda, es instantáneo, muchísimo más rápido que la luz. Es a través de la función de ese electrón.
Perdón, doctor, solamente voy a hacer una pausa aquí porque hemos recibido ahorita un montón de información y la vamos a tratar de digerir. Porque primero, bueno, yo voy a jugar un papel escéptico aquí un poco para precisamente motivarlos a ustedes a explicarme. Bueno, pues lo primero que dijo usted, y a ver, la pregunta ahora también para César es que a Einstein, ¿es cierto eso que se rumora o se lee que a Einstein no le gustaba la mecánica cuántica? Porque él era acostumbrado a lo determinístico y él decía, eso es lo que lo motivó a él a decir que Dios no juega a los dados con el universo. ¿Qué tan cierto es eso? Veamos, César, si nos puedes opinar y después vamos con el doctor. Bien, sí, gracias Edgar. Agradezco mucho la información que está entregando el doctor Alfredo, porque siempre es importante llenarnos de información y de conocimiento para que la gente sepa, ciencia etimológicamente es conocimiento. Entonces usted llénese de ciencia, llénese de conocimiento y de algo tan hermoso y hermosamente complejo como es esto. El doctor cita a la ecuación de Schrödinger, que también... bueno, me reía recién porque es una anécdota y en efecto él estaba en sus vacaciones, no voy a entrar en detalles, por allá por los Alpes suizos y el doctor se ríe porque conoce bien la historia parece, y a la vez decía recién él que era contemporáneo. Yo me voy a tomar solo medio minuto en esto, Edgar, porque siempre cuando miramos constelaciones de estrellas tenemos nuestra constelación favorita. Mi constelación, mi agrupación de estrellas favorita es la fotografía de la quinta conferencia de Solvay. ¿Qué cantidad de estrellas contemporáneas juntas que encontramos en esa fotografía? Einstein, Heisenberg, Pauli, Dirac, Bohr, de Broglie, Marie Curie. Una cantidad de estrellas, Schrödinger, en la misma fotografía. Muchas veces, cuando no conocemos mucho, perdemos la noción del tiempo y no nos damos cuenta que todos estos genios, Rutherford, fueron contemporáneos. Están en la misma fotografía, en el mismo lugar. Y es allí donde a Einstein, que no le gustaba mucho esto de que se jugara con probabilidades, porque en el fondo, la física cuántica, que parte con la mecánica, no es la única rama. Tenemos, por ejemplo, a la electrodinámica cuántica, la QED, que allí el gran genio y la gran mente, por ejemplo, es Richard Feynman. Pero vamos a la mecánica y a los inicios, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Cierto? A Einstein no le gustaba esto, que se jugara un poco al azar, a las probabilidades. Entonces, cuando uno piensa en probabilidades, lo primero que se imagina son juegos de dados. Azar, ¿cierto? Entonces allí es donde Einstein, que no le gustaba esto, dice, hey, Dios no juega los dados con la humanidad. Y sale no era su enemigo, pero quizás sí su rival académico, Niels Bohr, también ganador del Nobel, ¿cierto? Y Niels Bohr le dice, hey, Einstein, deja de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Bien, entonces estamos hablando de un debate que parecen palabras chistosas, cómicas, pero que tienen una profundidad muy importante, porque estamos hablando no de un vecino de la esquina, estamos hablando de grandes genios, ¿cierto? Que dicen a través de esa frase lo que ellos pensaban, y lo que pensaban y creían férreamente. Sí, es cierto, a Einstein no le gustaba esta idea. Sin embargo, termina aceptando que también hay un mundo cuántico. Y como dijo el doctor al principio, en su primera intervención, también Einstein es considerado dentro de los estudios de la cuántica. Fíjese que de Broglie, que también está en esa foto, de Broglie, no tenía bien claro qué mostrar en su tesis doctoral. Y de repente se le ocurre, si Einstein dijo que el fotón, perdón, no dijo eso, si Einstein dijo que la luz, conocida como onda, también puede ser partícula, entonces yo digo que el electrón partícula también puede ser onda. Y el día de hoy, ¿cierto? Hemos leído mucho sobre la dualidad del electrón como una onda partícula, ¿cierto? Y el electrón como una onda partícula y partícula elemental que tiene la capacidad del principio de la decoherencia y la superposición. La decoherencia cuántica y el principio de superposición
nos llevan a ver que una misma partícula, por ejemplo el electrón, puede estar en dos lugares a la vez y empieza a jugar esta magia y ciencia ficción de niño que a mí en lo particular y con muchos físicos que he conversado, es realmente emocionante, que muchas de las cosas que uno imaginó como que no se pueden, en su momento la ciencia y la matemática te está diciendo, hey, sí, son reales y ocurren. Bien, el electrón puede estar en superposición de lugares, de estados, y tomar dos lugares a la vez. De allí sale, nuevamente vamos a citar al genio Edwin Schrödinger, donde su famoso gato, que es un experimento mental, para tratar de explicar este principio, donde para quienes no lo conocen o lo han escuchado sin saber cómo es este experimento mental, Schrödinger lo describe como un gato que encerramos dentro de una caja totalmente hermética y cerrada, que tiene dentro suyo un veneno cerrado. Lanzamos un electrón que si toma la ruta A, el veneno se va a quebrar y va a matar irremediablemente al gato, pero si toma la ruta B no va a pasar absolutamente nada y el gato quedaría vivo. El electrón, por principio de superposición, de decoherencia, va a poder tomar ambas rutas a la vez. Por lo tanto, el veneno se va a quebrar y no se va a quebrar a la vez, y el gato va a estar vivo y muerto a la vez. Mientras no abramos esa caja y el estado del gato sea conocido, debemos decir que el estado está superpuesto a la vez. Y es un asunto maravilloso y fantástico cuando uno se empieza a introducir en esto. Estos principios nos llevan un poco a hablar también de lo que es el entrelazamiento cuántico, la superposición. Finalmente, y respondiendo a tu pregunta, Edgar, en efecto, a Einstein no le gustaba este principio de probabilidades porque le daba la impresión de azar y jugaba en contra de la física que él llevaba hasta el momento. Gracias, César. Y ahora regresando con el doctor, si esto es tan probabilístico que no se sabe a ciencia cierta, digamos, por qué ruta va a tomar el electrón o si el electrón puede estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿cómo es posible que usted diga que la mecánica cuántica tiene más aciertos que la relatividad? Si es más probabilística. Yo quisiera, no es que dudas, sino que lo que quiero es entender, porque sí he leído en varios textos que hoy en día la mecánica cuántica tiene más aciertos que la teoría de la relatividad. Entonces no entiendo cómo si es tan probabilística puede tener más aciertos. No entiendo eso bien. ¿Puede ampliarlo? ¿Puede ampliar esa parte? Sí, claro. Para no hacerla muy compleja o para no confundirnos un poco más o tal vez perdernos más, le puedo decir que toda la química, la química como ciencia, el estudio de los compuestos de las moléculas o de su interrelación, toda la rama de la ciencia que es la química, es una comprobación indirecta de la física cuántica. Ya que si el átomo, si el electrón, perdón, si los electrones de los átomos no tuvieran ese comportamiento aparentemente azaroso, donde pueden estar situados en dos lugares al mismo tiempo, donde podemos describir su posición, pero no su velocidad, sin ese comportamiento tan particular a nivel cuántico, no podrían existir los compuestos que hacen que podemos estudiar a través de la química, no podrían existir ni siquiera más allá de átomos elementales como el hidrógeno o el helio. Cualquier otra cosa, más arriba en la tabla periódica, es una comprobación indirecta de que la mecánica cuántica es confiable, es cierta, es real, por más que se vaya contra nuestro sentido común. Una prueba más que no sé cómo decirle, es precisa, es palpable, es evidente, pero también atenta contra algunos, desde el punto de vista de ciertos científicos, porque aquí hay otra cosa que también tenemos que mencionar,
que existen dos principios desde el punto de vista a nivel de la ciencia en general, de la cosmología en general, que pueden aplicar aquí. Tal vez el primero y el del que estamos hablando en este momento es el principio antrópico débil. Este principio indica o nos dice que todo es como lo miramos, porque si no, o sea, perdón, el hecho de que las cosas sean como son indica o favorece nuestra existencia, es decir, nosotros como observadores hacemos que las cosas se miren o existan. Esto suena ridículo, o a ciencia ficción, o hasta ciencia loca, si usted me lo pregunta, pero es también un principio que existe y que está comprobado por todas nuestras observaciones. Pues el hecho que nosotros existamos ahorita en este momento, el ingeniero Castro, César y yo, unos en Guatemala, otro en Chile, y que estemos hablando sobre estos temas, es una demostración también indirecta, si ustedes lo quieren ver así, pero palpable y real, de que la mecánica cuántica es algo real, no es algo inventado, ni es algo que alguien se sacó de un delirio de loco. Y esta evidencia tan empírica, si usted lo quiere, pero al mismo tiempo palpable, es la que nos hace decir que tiene mucho más nivel de comprobación la teoría cuántica que la teoría de la relatividad. Que por si, dicho sea de paso, no sé qué piense César allá en Chile. Para mí ya no le deberíamos decirle teoría a ninguna de las dos, ya deberíamos decirle leyes, pero eso ya es un poquito de semántica que tal vez nos distraiga un poco, pero esa es la realidad, ingeniero. Tenemos que aplicar el principio antrópico débil y la química y nuestra misma existencia son una prueba indirecta de que la mecánica cuántica y la teoría cuántica son reales. Gracias, doctor. Adelante, César. Una cosa pequeña, Edgar, que además en el vivir diario de las personas, y las personas no lo saben, la física cuántica juega un papel tremendamente importante. Yo no sé si las personas lo saben, pero ahora que estamos en pandemia y cuando entramos aquí en Chile a cualquier supermercado, aunque estamos encerrados en casa, pero cuando vamos a comprar algo, nos toman la temperatura con un lector láser. Eso, sin la cuántica, sería totalmente impensado. El láser que ocupamos para dictar cátedra en clases es una excitación de los átomos de un gas en particular que está encerrado en aquel cilindro, que al excitar esos átomos, al decaer la energía de ida y vuelta, emiten un fotón. Y este fotón, cuanto de luz, para los que no lo entienden, un cuanto de luz, este fotón va a excitar a otro átomo y a otro y genera una reacción en cadena espeluznante dentro de ese pequeño cilindro que tiene un espejo 100% reflectante y uno con cierto grado de reflectancia. Entonces, cuando yo presiono el botón, estoy, en palabras simples, haciendo un pequeño agujerito y sale el haz de luz del láser, que sería totalmente impensado sin la física cuántica. Las puertas de las tiendas que cuando me acerco y se abren, los lectores de DVD, en fin, hay el mismo doctor Alfredo, ocupamos cuando nos fracturamos algo o queremos ver en el cerebro, buscar algún tumor, ocupamos la resonancia magnética. Y el resonador magnético, cuando nos hacen una resonancia, es un resonador nuclear magnético que hace resonar los núcleos de hidrógeno que tenemos nosotros en el cerebro buscando, ¿cierto?, acumulaciones de ellos. Entonces, la física cuántica tiene aplicaciones en la vida cotidiana muchísimas, muchísimas, que la gente no tiene conciencia de ellas, pero está aquí entre nosotros y llegó para quedarse. El problema semántico que decía recién el doctor Alfredo, lo comparto en su 100%. No es una hipótesis, es una teoría, pero una teoría que debiese ser un conjunto de teorías y llamarse ley. Sí, existe también gente que sí sabe que la mecánica cuántica es la que actúa ahí, pero no lo entendemos muy bien. Y aquí me sitúo yo también. Y te quiero hacer otra pregunta para
que no me cabe en la cabeza, sinceramente. En la mecánica cuántica se dice que una partícula puede estar en dos lugares al mismo tiempo. ¿Cómo es posible? Yo no puedo estar aquí y en el comedor al mismo tiempo. Yo no puedo, se habla de santos que estuvieron en dos lugares al mismo tiempo. Pero eso es en el mundo macro. Entiendo que es en el mundo macro. En el mundo micro, ¿sí es posible que esté en dos lugares al mismo tiempo o es que es muy rápido y nos crea la ilusión de que está en los dos lugares al mismo tiempo? Te dejo esta pregunta, pero vamos a hacer una pausa por motivos técnicos y vamos a continuar en el segundo video. Gracias.